Bien, buenos días a todos, a todas, y como estila decirse hoy día, a todis. Tenemos hoy el inicio de MAPAS, el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, que cumple 5 años. Es una tradición que en las celebraciones sean de 5 en 5, probablemente por los planes quinquenales, no sé, pero de 5 en 5. Los niños cumplen 5 años y le hacen un ponqué, una torta, algo, lo celebran. Pues nosotros no tenemos el ponqué, pero tenemos este seminario que es como un ponqué porque va a ser una delicia. Este seminario de los derechos de la música pretenden poner en contexto y actualizar un poco en toda esta nueva realidad. Estamos en una realidad cambiante que se transforma a un ritmo vertiginoso, sobre todo en la industria musical. Estos cambios nos han obligado a readecuarnos desde el punto de vista del pensamiento y de la inteligencia que mira reflexivamente sobre estos campos y esos territorios. Nosotros lo hacemos desde la dimensión cultural y, desde luego, desde la dimensión de esa reflexión que se aproxima a una industria que velozmente muta y que, desde luego, tiene toda esta dimensión y esta especie de clave en re, que es la resignificación de un sector que, con todos los modelos de digitalización y con todas las velocidades de vértigo de la web 3, ya ni siquiera es 3.0, antes era 1, 2, etcétera, ahora es 3, y todo esto, el NFT y todas estas historias, pues hacen que nosotros tratemos de tomar ese autobús, ese último metro, y decir, bueno, un momentito que queremos pensarlo, por favor, no vayan veloces, pero queremos pensar, queremos acompañar con reflexión esto. Y eso es un poco lo que nos proponemos, gracias al apoyo de Unison, que nos acompañó en ese proceso de reflexión, y del INAEM, que están representados aquí por Adriana Moscoso y por Jordi Puy. Agradecemos mucho la presencia y el apoyo del Cabildo Insular y del Cabildo de Gran Canaria, por estar aquí presentes, por interesarse también, porque sabemos que son protagonistas de primer orden y, desde luego, aparte de protagonistas, son gente que realmente provienen del sector de la música y de la cultura y que se interesan genuinamente por estos territorios, de manera que Guasimara, Fran, Juan y Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en esta apertura. Entonces, ahora cedo la palabra a Adriana Moscoso, con la que vamos a iniciar un poco este seminario de los derechos digitales de la música. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí nuevamente en estas islas para participar de MAPAS. Hace poco, era diciembre, enero, bueno, ya no recuerdo, pero no hace mucho tiempo que tuve la suerte de participar por primera vez y no he querido faltar en esta ocasión para trasladar el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte a un mercado que es único, precisamente por dedicarse a unir la industria de la música en el Atlántico Sur, esa conexión tan rica culturalmente y sin embargo, a veces tan diluida, ¿no?, en otros mercados más globales. Así que me he preparado unas pequeñas palabras porque tengo muchas cosas que contaros desde el Ministerio de Cultura y Deporte y intentaré no extenderme mucho, pero sí que quisiera con esas palabras pues explicaros por qué estamos aquí, por qué queremos apoyar eventos como este. Así que, bueno, lo primero, muchísimas gracias a MAPAS por la invitación, muchísimas gracias al Cabildo, al Gobierno de las Islas Canarias, a mis colegas de la Consejería de Cultura y de la Dirección General. Desde luego estamos aquí porque crear es un impulso irrefrenable que se produce bajo cualquier circunstancia y a través del cual el ser humano
bueno, busca trascender esos límites, espacios y temporales que nos caracterizan, ¿no? Tenemos esa característica, esa capacidad de, a través de la creatividad, transformar nuestra naturaleza, nuestro entorno y bueno, y ahora mismo estamos en un momento de cambio de paradigma absoluto que requiere el compromiso de las administraciones públicas con la protección, la promoción de la creación y bueno, lo que supone realmente esa vía fundamental para generar conocimiento y riqueza y diversidad que es la creatividad cultural. Vamos a abordar esta mañana un aspecto fundamental de todo eso, que es la correcta protección de los derechos de los creadores como una necesidad fundamental para garantizar, como decía, ese ecosistema cultural diverso e innovador. El acceso a una oferta digital legal de contenidos es una demanda permanente de nuestras sociedades y propicia un efecto multiplicador de toda la cadena de valor generada por la música y el resto de sectores culturales y que además se expande a otros sectores como el tecnológico. Lo hemos visto desde luego durante la pandemia y durante los confinamientos, cómo precisamente esa demanda de la ciudadanía por poder acceder a la cultura, entre otras cosas, para no volvernos locos, pues se ha podido hacer a través de la tecnología principalmente, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de hábitos y prácticas culturales de nuestro Ministerio de Cultura establece esa tendencia al consumo digital creciente, ¿no? Tanto en la producción de ámbito cultural como en los cambios tan radicales que ha sufrido la industria y más en concreto la industria musical, todos lo conocéis sin duda mejor que yo en estos últimos años. Internet ya es el principal canal de comunicación pública y reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos conexos. El avance de las redes digitales ha transformado los canales de comunicación pública, en particular la puesta a disposición de las obras y las prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual. Las plataformas de streaming han revolucionado el consumo de contenidos audiovisuales y, bueno, cuestiones como la inteligencia artificial están ya planteándonos nuevos dilemas desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Esto, por supuesto, supone importantísimos retos también en aspectos que habíamos quizás dejado un poco de lado, como el registro, ¿no? Un elemento tan decimonónico, si queréis describirlo así, que sin embargo de pronto vuelve a cobrar mucha importancia en esta era de las microtransacciones y las micro pues sí, transacciones y digamos que movimiento de contenidos culturales a través de las redes, ¿no? También eso nos plantea nuevos retos frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y en eso también estamos trabajando y, por supuesto, también el reto de la brecha de valor y cómo el retorno de toda la riqueza que se genera en la cadena de valor de la industria musical, en este caso en concreto en el ámbito digital, debe resolverse, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo en el Ministerio de Cultura y Deporte estos últimos años? Pues nos ha ocupado mucho tiempo trasponer dos directivas muy importantes, la directiva sobre todo de derechos de autor y derechos conexos en el ámbito digital y la directiva de cable y satélite. Ahora mismo esa norma está tramitándose como proyecto de ley en las Cortes Generales porque se aprobó como Real Decreto Ley el año pasado y para nosotros es uno de los hitos también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por la Comisión Europea para tratar de compensar los efectos adversos de la pandemia. Lo hemos incorporado entre las reformas fundamentales del Ministerio de Cultura y Deporte para garantizar esa transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad española. ¿Qué plantea la Directiva de Derechos de Autor en el ámbito digital? Bueno, plantea varias cuestiones. Por un lado, facilitar el acceso a contenidos protegidos para ciudadanos y para empresas. Se crean nuevos límites, nuevas excepciones a los derechos para casos puntuales. Establece medidas de protección de las publicaciones de prensa en usos en línea y establece un concepto más justo de remuneración y de retorno para los autores. También en el ámbito de los contratos de cesión de los derechos. Aborda también en ese artículo famoso 17 el concepto de la brecha de valor y pretende con eso, como decía al principio, compensar y reequilibrar la cadena, las distintas etapas de generación de riqueza que se producen desde que se crea una obra hasta que la podemos escuchar, por ejemplo, en una plataforma como Spotify o como Deezer.
Estamos haciendo más cosas también, estamos poniendo en marcha, y esto también es otro hito dentro del plan de recuperación, una oficina española de derechos de propiedad intelectual, porque, bueno, la verdad es que todas las cuestiones que se van a abordar esta mañana en estas mesas que tienen que ver con los derechos, con la gestión de los derechos de autor y los derechos conexos en el contexto digital y en general con la propiedad intelectual, ha vivido una constante expansión en los últimos, digamos, 15 años y, sin embargo, las estructuras administrativas que abordan esta cuestión son las mismas pues también desde hace 20 años. Por lo tanto, esa atención y ese desarrollo por parte de la Administración no ha venido acompañando el enorme impulso y la fuerza y el reconocimiento de la propiedad intelectual como la base de las industrias culturales y creativas que hoy tiene en nuestro sector. Así que lo que queremos con esta creación de un organismo administrativo más potente, más autónomo, con más capacidad de decisión, es precisamente asumir las competencias que ya se ejercen desde la Dirección General de Propiedad Intelectual y de Industrias Culturales, pero también abordar nuevas competencias que las directivas nos van a atribuir y permitir que España esté más presente en los foros internacionales donde se toman las decisiones relevantes sobre la legislación en materia de propiedad intelectual. Porque, como veréis en estas mesas, ¿no?, a través de todos los expertos que nos acompañan esta mañana, este es un aspecto absolutamente global, no solamente por el disfrute de la cultura y de la música en concreto, que desde luego no tiene fronteras, pero también desde la perspectiva de la elaboración de las normas. Así que, como país que somos, como potencia cultural que somos, tenemos que estar también a la altura de la toma de decisión en materia normativa que se requiere, y para eso tenemos que estar en los foros internacionales. Tenemos también otros proyectos en marcha, todos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque hemos ubicado la propiedad intelectual en el eje central de nuestras prioridades. Por ejemplo, la modernización del registro de la propiedad intelectual, como os comentaba antes, en una era en la que necesitamos identificar, codificar todas esas transacciones de las que hablaba al principio, es importante contar con herramientas también desde el sector público que te den una fe pública de la autoría y de las titularidades de distintos derechos que pueden existir sobre una obra. Por lo tanto, queremos que el registro vuelva a ser una referencia en ese sentido. Otro aspecto fundamental que vais a abordar esta mañana aquí es la gestión colectiva. La gestión colectiva es fundamental en el contexto digital y para eso tiene que estar también a la altura de los retos que requiere un mercado global a la velocidad a la que se mueve el mercado de la música, y también las oportunidades para los creadores y para el resto de titulares de derechos de poder colocar, garantizar que los repertorios, en este caso repertorios en español y en las otras lenguas oficiales de nuestro país, estén donde están los públicos y podamos ofrecer al público de todo el mundo la riqueza, la diversidad de nuestros repertorios en español y, como digo, en las otras lenguas oficiales, pero desde luego el español es un vehículo que nos permite llegar a todos los rincones del mundo. Nosotros, cuando éramos jóvenes, escuchábamos música en inglés sin saber muchas veces lo que decía. Ahora los jóvenes escuchan música en español sin saber muchas veces lo que quiere decir, pero de verdad que hemos conseguido con nuestra música llegar a todos los rincones del planeta. Así que, bueno, la gestión colectiva, por lo tanto, se coloca en una posición estratégica y para eso hemos querido apoyar a tanto las entidades de gestión como los operadores de gestión independiente a que puedan desarrollar aquellos proyectos de digitalización que sean necesarios para que la documentación y el reparto de los derechos sean lo más transparentes, lo más efectivos, lo más rápidos y garantistas posibles, tanto para los titulares de derechos, por supuesto, pero también para las plataformas, para los usuarios de los mismos. Y bueno, poco más. Quizás también añadir un aspecto fundamental que ha mutado también, un elemento que ha mutado en toda esta digitalización en la que estamos inmersos hace años, que es la lucha contra la piratería. Es mucho más compleja que hace años y también
ha ido cambiando, ya no, sigue habiendo plataformas, digamos, o páginas web, mejor dicho, donde tienes contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, pero hay muchas otras maneras de vulnerar a través del entorno digital y además es mucho más global y está mucho más conectado con otro tipo de delitos bueno, pues que están también vinculados a mafias y a redes internacionales. Por lo tanto, estamos trabajando con la policía, con la Guardia Civil y estamos también impulsando acuerdos sectoriales para luchar contra la piratería. Rápidamente, es un poco un repaso muy rápido a todas estas cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan mucho en el Ministerio de Cultura y Deporte y en esta dirección general, y también un apoyo a una jornada como la que inauguramos ahora. Muchas gracias también a Unison por la invitación y por la iniciativa, porque creemos que es fundamental hablar de esas cuestiones, poderlo hacer entre profesionales y poder intercambiar entre el sector público y el sector privado todas estas cuestiones y trabajar juntos en conseguir que, bueno, pues que España, que la industria cultural española se posicione en el lugar que creemos que merece por su calidad y por su trayectoria y por el altísimo nivel de profesionales con el que cuenta. Así que espero que sea un éxito, no solamente estas jornadas de esta mañana, sino esta nueva edición de Mapas y hasta pronto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana Moscoso, y muchísimas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por este apoyo a Mapas y al primer seminario de Derechos Digitales. Muchísimas gracias también a las instituciones públicas de las Islas Canarias, al Gobierno insular, al Cabildo, por hacer posible este evento, y sobre todo muchísimas gracias a Mapas y a Octavio por brindarnos la posibilidad de realizar este primer seminario de Derechos Digitales. No me alargaré mucho porque Adriana ha hecho una exposición, yo creo que excelente, de cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que tenemos enfrente como industria y como sector. Nuestro sector ha cambiado completamente en los últimos 10 años y si queremos mantenernos vivos y vivas dentro de un contexto global digitalizado, necesitamos más que nunca formación, intercambio, enriquecimiento de conocimientos a través del contacto con profesionales, expertos y expertas del sector. Y este es sencillamente el objetivo de este seminario, poder compartir conocimientos con expertas internacionales y nacionales, con expertos que vienen de diferentes puntos del mundo y a poder ser, estrechar los lazos que nos unen entre Europa del Sur, África y América Latina, que es un espacio aquí geográficamente idóneo para ello, pero no solo geográficamente, sino como avanzaba Adriana, también culturalmente, por todas las conexiones existentes y por todas las oportunidades que tenemos en conjunto más que individualmente. Por lo tanto, no quiero alargarme mucho más. Quería agradecer sobre todo al equipo de producción también, que ya sabemos que es la parte invisible de los eventos, pero sin los cuales y las cuales nunca se puede hacer nada. Con lo cual, muchísimas gracias por los esfuerzos a David y al equipo de Mapas por poder hacer posible el evento. Y como digo, no quiero alargarme porque la exposición ha sido maravillosa por parte de Adriana y lo ha puesto todo bien claro. Con lo cual, demos comienzo, sin más dilación, a la primera edición del Seminario de Derechos Digitales dentro de Mapas. Muchas gracias.